Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Todos los libros, un libro, en una semana que está siendo ya semana de despedidas. Acaban las emisiones en directo en Radio Universidad de Salamanca, aunque todavía quedan algunos programas por ahí rezagados y en el mes de julio vamos a tener todavía algunos directos, estos directos especiales de este curso 2020-2021, que no son los directos de siempre. Pero bueno, ha llegado el momento del último programa de Todos los libros, un libro, de este curso 2020-2021, en unos últimos programas que no sabemos si calificar como de aventura, de suspense. El caso es que yo creo que tienen un poquito de esto y esperamos ya con mucho suspense también, con mucho interés la propuesta que nos hace Alberto Sansegundo para este programa. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Sí, bueno, la aventura del viaje es el leitmotiv, el hilo conductor que enlaza las 4 últimas semanas, las emisiones de estas 4 últimas semanas. Y hoy llegamos efectivamente a la última entrega de la serie, que es el último programa del curso del 2020-2021. Ya tengo en mente el curso que viene. Y con una propuesta, sí, viajera, especialmente viajera. Porque decíamos esta semana... Pero viajes de verdad, Alberto, viajes sí, de estos del Caribe y todo eso. Esta vez son viajes de verdad, digamos, viajes literarios, sí, y viajes además en plural, con muchos viajes vamos a proponer, como verás dentro de un momentito. No, decía que sí, recurríamos a esta idea de estas semanas anteriores bueno, las vacaciones, el verano, como territorios propicios para viajar. Y hoy traigo una propuesta que abre la perspectiva del viaje en una doble dirección. Primero porque van a ser muchos los destinos y las variantes y las modalidades de viaje que se presentan en el texto, de tal manera que prácticamente cualquier oyente, sea cual sea su modo de pensar, de sentir, de vivir, etcétera, va a encontrar seguro alguna referencia que le va a interesar personalmente y que le va a despertar el interés por viajar. Pero luego además la otra dimensión, bueno, pues, obviamente la literaria, vamos a ofrecer la posibilidad de viajar con los libros, con un libro, pero un libro que es infinidad de libros. Es un libro muy voluminoso. La propuesta de hoy es excesiva, realmente. A ver si hay que llevarse el carrito para cargar hay que llevarse el libro. El carrito. Es de estos que si se lee en la cama por la noche te dejan marca en el cuerpo, digo. Viajeros es el título del libro. Una edición de 900 páginas, más o menos, de esta editorial que tantas veces ha aparecido en todos los libros, un libro, Alba Editorial, en una colección especial, clásica mayor de la editorial. Es una antología de relatos de viaje hecha, presentada por Marta Salís. Marta Salís es una escritora, pero también traductora y antóloga de mucho prestigio en nuestro país, colaboradora habitual de la editorial Alba. Ha traducido para Alba y para otras editoriales prácticamente todo lo que uno pueda imaginarse. Es traductora del inglés, también del francés. Pues por hacer un elenco rápido de algunos de los autores que ha vertido al castellano: Charlotte Bronte, George Eliot, Dickens, claro, Jack London, Faulkner, James Joyce, Conrad, Henry James, Edith Wharton, Poe, Mark Twain, Scott Fitzgerald, Oscar Wilde, Stevenson, Kipling, y entre los franceses Guy de Maupassant, Voltaire, Gerard de Nerval. Tiene además, como antóloga, varias obras que están bajo su rúbrica, todas en Alba. Algunas de ellas ya la presenté también aquí en Todos los libros. Un libro, son recopilaciones de relatos, ahora hablaremos de este Viajeros, cuentos de amor victorianos, cuentos de la nueva mujer, un espléndido relatos del mar, cuentos de Navidad que presenté aquí hace un par de temporadas, otro también fantástico, relatos de música y músicos, y los que no han aparecido probablemente en emisiones futuras aparecerán en nuestro programa. Una mujer de muchísimo talento, por lo tanto, Sí. y que, bueno, cuántas cosas sabrá, ¿no? Habiendo traducido a todos estos monstruos sagrados, ¿no?, de la literatura que nos has comentado. Claro, muchos de los cuales, por otro lado, están presentes en la antología, ¿no? Viajeros, que tiene un subtítulo confuso, aunque explícito,
de Jonathan Swift a Alan Hollinghurst, 1726-2017, explícito porque evidentemente la antología recoge 66 exactamente, relatos que se enmarcan en principio en ese segmento temporal y que va en sus autores, un inicial Jonathan Swift y un postrero Alan Hollinghurst, pero confuso, porque en realidad el libro no empieza en 1726. No empieza con los viajes de Gulliver, entonces. No empieza con Swift y tampoco termina con ese autor, porque el cuento recopilado de Hollinghurst es de 2007, no de 2017. ¿no? Y aquí sí que merece la pena una aclaración para el que se vaya a adentrar en el libro, una aclaración que hace la propia Marta Salís en el prólogo. Ella introduce como cuento inicial y también como cuento postrero dos que no son en realidad cuentos, sino que son de verdad historias reales. Ella dice, hemos querido empezar y terminar el volumen con sendas historias reales. De manera que el cuento inicial, la historia inicial es previa, es una historia de náufragos basada en una situación real, en un pasaje de las memorias de un colono que naufragó en 1610. Y el último cuento, que sí es de 2017, es de una autora británica que cuenta, Maggie O'Farrell, cuenta una historia personal, una historia biográfica, y por tanto no son estrictamente ficciones, como sí lo son el resto de los 64, en este caso, descontando estos dos, 64 cuentos presentes en la historia. Con lo cual nos lleva también a lo que tú comentabas, a lo que hemos comentado, no sé si exactamente sería el concepto, pero eso de algo híbrido, ¿no? De literatura híbrida que en este caso recoge también historias reales. Sí, pero bueno, insisto, las dos son muy esporádicas, inicial y final. Pueden pasar perfectamente, si no sabes su vínculo con la realidad, pueden pasar como historias ficticias. El núcleo central del libro es ficción y dentro de la ficción fundamentalmente cuentos. Hay algún fragmento menor de novela, pero en general son cuentos con ese formato, escritos como cuentos. Como te digo, en el caso, por ejemplo, concreto de Jonathan Swift, sí que hay un extracto que no tiene autonomía en sí mismo, sino que se presenta dentro de precisamente el texto que has referido, los viajes de Gulliver. Ahora presentaremos algunos de los cuentos interesantes, ¿no? Sí querría hacer antes un comentario inicial sobre el libro en general. Sí que quiero también comentar la espléndida portada, muy, muy bonita. Es un cartel, está extraído de un cartel publicitario de la compañía Intourist rusa. Es un póster del año 1937, obra de Nikolai Zhukov, y con un título que ya por sí solo induce a la aventura, induce a abrir el libro, induce incluso a abrirlo y cerrarlo inmediatamente y marcharse, subirse al tren, ¿no? Porque se llama, el título del póster, del cartel publicitario es de Sepetrovka, que no sé exactamente qué tipo de ciudad es, no la conozco, Sepetrovka, bueno, es muy difícil la pronunciación para mí, Sepetrovka a Bakú, la ruta más cómoda, barata y cómoda entre Irán, Persia y Europa Occidental vía la URSS. Eso era lo que anunciaba este cartel, una mujer que se asoma a la ventana de una ventanilla de un tren, el viento le mueve el cabello, le mueve el pañuelo. Un libro, como siempre, en Alba Editorial, muy cuidado, no solamente porque las traducciones son múltiples. Marta Salís traduce algunos de los cuentos, muchos, pero hay infinidad de traductores que se reseñan en la hoja inicial que abre el libro. Y no solamente, insisto, por la calidad de la traducción, la calidad de los cuentos en sí, sino que desde el punto de vista formal, como siempre, pastas duras, cinta separadora. Es verdad que la tipografía es pequeña, porque siendo 900 páginas incluso es todo muy concentrado, pero el libro es una maravilla, más allá de que, claro, desplazarse con él es un poco incómodo porque es muy pesado, ¿no? Pero sí que merece la pena ya formalmente y, por supuesto, como ahora veremos, desde el punto de vista de su contenido. Bueno, en 900 páginas caben muchos cuentos, porque los cuentos, por definición, son cortos. Sí, son, como te digo, 66 cuentos, casi todos son muy breves. Por cierto, es otro de los alicientes que tiene el libro. No es un libro, por ejemplo, que yo he ido leyendo a lo largo de meses. No es un libro que en principio leas
de una manera continuada e intensa, ¿no? Que ese es otro de los alicientes del libro, es un libro que se puede tener en la mesilla de noche y leer cada día uno, ¿no? Son cuentos en general muy breves, hay algunas nouvelles, que sería el título oficial de estos, que no son ni novelas ni cuentos, están a medio camino, pero que pueden tener 30, 40 páginas. Yo creo que el más extenso tendrá unas 30, 40 páginas, que admite, por lo tanto, también una lectura autónoma de una sola tacada, ¿no? En una tirada lees esos cuentos más largos. Los demás son extraordinariamente breves en general. Y fíjate, interesa, antes de empezar a espigar alguno de los ejemplos, interesa adentrarse en el preámbulo muy significativo, muy esclarecedor que hace Marta Salís, ¿no? En él hay, digamos, varios frentes, presenta una muy breve historia de la literatura viajera, incorpora también una muy sucinta, pero también reveladora, tipología de viajes, viajeros y medios de transporte, que luego quiero comentar. Y también en un tercer frente, en ese prólogo, resume las líneas maestras, diríamos el propósito, la estructura de la compilación, los temas centrales sobre los que van a girar los diferentes cuentos. Entonces, con respecto al primero de los frentes, esa resumida historia de la literatura de viajes, ella parte de una constatación que ya es conocida, ¿no? Que las historias de viajes, en cierto modo, son el germen de la literatura, ¿no? Porque el origen es aquellas historias que los nómadas compartían en torno al fuego a su regreso al hogar. Dice que Marta Salís, que como digo es una muy buena conocedora de la literatura, el relato de viajes está seguramente en el origen de la ficción narrativa. Este encantamiento que debería, me imagino, producir, lo sigue produciendo con otras circunstancias en la actualidad, las historias que el viajero cuenta al llegar al hogar. Y da cuenta, como algo que apuntábamos hace unas semanas a propósito de la relación de Pigafetta de la primera vuelta al mundo, con una mezcla de, efectivamente, descripción documentada de los hechos fehacientemente observados, pero a la vez este delirio imaginativo que decora, amplificar un poco las cosas, ¿no? Claro, que salpimenta, que abrillanta experiencias con este recurso que cualquier viajero, aún muy modesto viajero, ha incorporado a sus relatos cuando le cuenta a sus amigos sus hazañas, las aventuras, los acontecimientos más o menos prodigiosos. Entonces, claro, ahí en esa sección del preámbulo, Marta Salís, pues, claro, alude a Heródoto, alude a Plutarco, a Rustichello de Pisa, que fue el narrador de las peripecias de Marco Polo, al que conoció en una celda, y que, como digo, pues en sus historias teníamos peripecias insólitas, teníamos aventuras sorprendentes, sucesos prodigiosos, aquellos seres extraños de los que hablaba Pigafetta, que se encuentran aquellos animales sorprendentes, rozando lo fabuloso, en algunos casos directamente inventados, ¿no? Y aparecen las crónicas, hay una mención expresa a Pigafetta, las crónicas de viajes de los siglos XV y XVI, y también enumera los grandes hitos de la literatura viajera, el Éxodo, la Odisea, la Divina Comedia, los cuentos de Canterbury, el Lazarillo, claro, Don Quijote, por supuesto, el Progreso del Peregrino, que no es especialmente conocido, pero es un libro que sí que se cita con mucha frecuencia en diferentes ámbitos. Yo no sé si tú recuerdas, la cita es muy específica, es difícil de recordar, incluso para mí mismo, que la mencioné en su momento. El Progreso del Peregrino era un libro de cabecera de las protagonistas de Mujercitas y por lo tanto también de su propia autora. En la época, finales del 19, principios del 20, era un libro que estaba en las casas, en definitiva, ¿no? Esto también, o menciona Salís también, claro, a la Isla del Tesoro, o ya en un entorno más cercano, más casi contemporáneo, un libro que particularmente para mí fue sustancial en su momento, en mi juventud, En el Camino, las crónicas de Jack Kerouac, aquel viaje en autostop, muy típico de la Beat Generation, y que ya yo, de una generación un poco posterior, muy poco posterior a la de Kerouac, tomaba como auténtica Biblia, como auténtico libro de referencia. Era la época del autostop, mi época de joven, de chaval, de estudiante. Yo he viajado mucho en autostop en aquella época y tenías como referencia implícita o explícita, claramente. A veces yo, de hecho, la llevaba en la mochila en algunos de los viajes, llevaba en la mochila una edición clásica de Losada, ahora está publicado en Anagrama, una edición clásica de Losada de En el Camino.
Otro de los frentes de este preámbulo, que como digo es esclarecedor y muy estimulante porque ya te abre, te da una especie como de pauta, te estructura y te ordena lo que nos vamos a encontrar luego en los diferentes relatos, que tienen interés por sí mismos, pero que si los lees con este marco de referencia general, pues los disfrutas más, es el de las diferentes clases de viajes, viajeros, etc. Entonces, dentro de los tipos de viajes, enumera Marta Salís infinidad de ellos, la mayor parte de los cuales están presentes en la antología. Viajes forzados, los no deseados, el destierro, la emigración, el exilio, los viajes de conquista, de exploración, de turismo, de peregrinación, los viajes de trabajo, los de guerra, los viajes sin vehículo, los viajes inmóviles, como el que hablábamos aquí hace 15 días de aquel viaje alrededor de la habitación de Xavier de Mestre, los viajes mentales, están presentes también los inducidos por las drogas, los que solo ocurren en las fantasías, y hay un cuento muy concreto, luego hablaremos de él, que hace referencia a este tipo de viaje, las ensoñaciones, los deseos, los viajes quiméricos, los viajes interiores, los espirituales, los que llevan consigo dilemas de identidad, tribulaciones psíquicas, conflictos sociales. Otro pequeño frente es las personalidades variadísimas de los viajeros que comparecen en los relatos. Viajeros entusiastas, curiosos, los indolentes, los asombrados, los observadores, los renuentes que no quieren viajar, los circunspectos, los soñadores, los obligados, los que simulan sus aventuras y no han viajado en realidad, los que no viajan abiertamente, los que nunca llegan a partir, pero sí han construido, al menos en su deseo, en su imaginación, el viaje, los que viajan sin saber a dónde se dirigen. Todas estas tipologías están de un modo u otro presentes también en los cuentos, y Marta Salís nos los anticipa nos las anticipa las tipologías, nos las anticipa en el prólogo. Como también hace un listado somero de las innumerables formas de viajar que existen y que prácticamente en su totalidad están presentes en alguno de los cuentos. El viaje a pie, el viaje en burro, el viaje a caballo, el viaje en barco, en globo, en carreta, en diligencia, en tren. Hay muchos viajes en tren en la antología. En moto, en coche, por supuesto, en canoa. Hay un cuento angustioso que narra un viaje en canoa, en avión. Y hay también alguna experiencia de ciencia ficción. Por todo, tenemos también viajes en naves espaciales. Julio Verne, ¿no? Que escribió también Bueno, mucho sobre eso. Claro, el viaje de Julio Verne que se recoge, no podía faltar, claro, es, al parecer, un antecedente de 5 semanas en globo, la novela, y es un viaje en globo, precisamente, no es un viaje espacial. Los viajes espaciales que aparecen, que yo recuerdo ahora, son de dos grandes escritores de literatura de ciencia ficción, Ray Bradbury y Philip Dick. Hablaré de ellos dentro de un momentito, contando detalles de ellos. Pero antes quiero contar que también en este prólogo nos anticipa la estructura del libro, Marta Salís, y cómo organiza. Y sí quiero contarlo para que el que vaya a entrar en el libro sepa de antemano un poco cómo va a estar estructurado la sucesión de relatos, ¿no? Son 66, como decía, se publican o se presentan en función de su fecha de publicación, por tanto hay un orden cronológico, nos estamos moviendo de entrada en el siglo XVII y XVIII sobre todo, XIX gran parte del tiempo, hasta que ya nos adentramos en el siglo XX y con alguna muestra menor como del siglo XXI. Como decía, la mayor parte son fragmentos o cuentos, pero algún fragmento de novela, relatos cortos, y en esa introducción de cada cuento se nos hace Marta Salís una pequeña nota biográfica del autor y de su obra, y hace un pequeño resumen muy breve, 2-3 líneas en cada caso, de lo que nos vamos a encontrar en el libro y de los distintos motivos o propósitos que mueven a los viajeros, ¿no? Aquí también se habla del viaje por placer, por trabajo, por promesas, el deseo de cultura como motivo del viaje, la necesidad de ocio, incluso la luna de miel, el cumplimiento de un rito amoroso, y se nos presenta también digamos, la fase, vamos a llamarlo así, del viaje que va a aparecer, porque aparecen todas ellas. Es decir, hay cuentos en donde lo importante son los preparativos del viaje, pero luego también está la despedida, también está la partida, el momento de la partida, el viaje, el cuento que gira sobre la despedida exclusivamente, o evidentemente sobre el trayecto, sobre los azares del viaje, sobre encuentros inesperados. Hay varios ejemplos en los trenes de encuentros inesperados, los compañeros de viaje, de todo tipo, estimulantes y también engorrosos, ¿no? Se muestran en algunos libros, en algunos cuentos, las inclemencias del viaje, las incomodidades, el aburrimiento.
los desencuentros, los peligros, los accidentes inesperados están también. La decepción, porque el viaje siempre, si nos ponemos en un terreno más metafísico, el viaje también es un viaje interior y siempre conlleva el intento de satisfacer algún tipo de sueño, ¿no? Y por tanto, casi siempre o muchas veces lleva aparejada decepción, lleva aparejada idea de fracaso. Pero también están los hallazgos, están también los imprevistos de todo tipo, ¿no? Y luego está el retorno, está la llegada, está también una dimensión interesante del viaje, que es esta, diríamos, vuelta acogedora a la cotidianidad, ¿no? La recepción en el ámbito confortable de tu entorno habitual, ¿no? Y cierra ¿Y hay algo de Agatha Christie? Porque yo estoy pensando todo el tiempo en el Claro, transiberiano. sí, pero no hay ningún cuento de Agatha Christie, ¿no? Claro, la presencia del viaje, directa o indirecta en los cuentos, la que tú mencionas es evidentemente directa, ¿no? Pero es interminable. Me imagino que la labor de filtro, de selección de la antóloga ha debido ser ardua, ¿no? Porque efectivamente hay muchas posibilidades. Se te ocurren sobre la marcha otras alternativas más allá de las que aparecen, ¿no? Ahora ya te digo que las que aparecen en general son bastante conocidas casi todas, los autores todos prácticamente muy conocidos, muy relevantes en la historia de la literatura y en cualquier caso sus cuentos, algunos magistrales y todos extraordinariamente interesantes y su lectura muy placentera en prácticamente todos los casos desde diferentes dimensiones. El cierre del prólogo... Todos internacionales, quiero decir, ¿cuántos españoles no hay? No, hay presencia española también, como veremos y comentaremos luego, grandes nombres de la literatura española e incluso algunos muy cercanos a nuestro entorno próximo, a nuestra Salamanca, ¿no? No, quería decir que el prólogo se cierra con una reflexión de Margaret Drabble, que es una de las escritoras que yo desconocía de la antología, que presenta Marta Solís un cuento de ella, Un viaje a Citera, que es estupendo. Yo lo desconocía y me ha parecido un deslumbrante, un descubrimiento. Y en ese cuento, la autora incorpora una reflexión que, a juicio de Marta Solís, es diríamos, constituye la esencia del espíritu del libro. Y no quiero dejar de leerla, ¿no? Dice ese texto del cuento: hay cierta gente que es incapaz de montarse en un tren sin imaginar que está a punto de emprender un viaje cargado de significado hacia lo desconocido, como si la misma noción de movimiento estuviese ligada indisolublemente a la noción de descubrimiento, como si cada traslado del cuerpo fuese también un traslado del alma. A mí me parece esencial, a mí no ya como esencia como síntesis privilegiada del espíritu del libro, sino también yo creo que como clave de lo que es viajar. Quieres, de un modo muy modesto, podemos decir que somos viajeros, en un sentido, insisto, muy modesto, porque hoy viajero no lo es nadie, ¿no? Somos todos turistas, en realidad, viajamos con una tarjeta de crédito, todo está muy controlado, no admitimos demasiadas, algunos por personalidad, otros simplemente por la propia inercia de las cosas, no admitimos eventualidades demasiado arriesgadas, ¿no? Todo está, tenemos el billete de salida con su fecha, tenemos el de llegada, llevamos, como digo, la tarjeta de crédito, todo está controlado, incluso llevamos una guía de viaje que nos dice qué es lo que debemos ver, por tanto no estamos tan abiertos como por supuesto en el siglo XIX o en gran parte del XX, o todavía hoy en algunos territorios abiertos a lo desconocido, a lo inesperado, etc., ¿no? Pero quien, aunque sea modestamente, se considera viajero y le ha gustado viajar y le sigue gustando viajar, entiende que en esta frase, en esta reflexión de Margaret Drabble, de la autora que antologa Marta Solís, está la esencia de lo que uno experimenta cuando viaja. Yo personalmente, es decir, casi podría decir, exagerando, que uno baja a comprar el pan, por poner eso como ejemplo de pequeñísimo desplazamiento, esperando encontrarse detrás, a la vuelta de la esquina, algo que revolucione tu vida. En el fondo, ¿qué eres? Fíjate, voy a ponerme de nuevo esto, me voy a autocitar, digamos, ¿no? Buscando leones en las nubes, el otro programa que tengo en Radio Universidad, se llama Buscando leones en las nubes, porque cuando surgió, ya hace 20 años ese programa, empezamos en el año 2000, yo estaba leyendo un libro de entrevistas a Borges, y Borges hablaba de a su vez estaba leyendo, en el momento en el que se recoge ese fragmento, un texto de Schopenhauer, en donde Schopenhauer decía que buscarle sentido a la vida, propósito a la historia, era absurdo, porque la vida no tiene sentido, la historia no tiene un propósito. Y Borges glosaba la frase de Schopenhauer diciendo: es verdad, no tiene sentido. De hecho, Schopenhauer decía que era tan absurdo como buscar leones en las nubes. No existen leones, es absurdo, no tiene sentido. Pero Borges decía: es verdad, no tiene sentido.
Pero en realidad, ¿qué otra cosa es la vida? Nada más que esa búsqueda de un sentido que sabemos que no existe. Ahí fui donde yo incorporé el gerundio, buscando leones en las nubes, porque creo que la vida, y ahora lo voy a vincular con el viaje, la vida es buscar leones en las nubes, esa actitud permanente de estar buscando lo inesperado, lo que puede aparecer a la vuelta de la esquina. Y el viaje en ese sentido es, en cierto modo, el emblema de esa actitud de búsqueda que yo creo que no ya algunos, yo me atrevería a decir que todos, en cierto modo, tenemos. Todos estamos esperando aquel o buscando incluso, o poniendo los cimientos para que se produzca ese acontecimiento imprevisible, ese acontecimiento inesperado, mezcla de deseo, de fantasía, de quimera, de expectativa, de soñación, que todos, en cierto modo, confiamos en que algún día aparezca y detrás de la esquina aparezca algo, aparezca alguien, aparezca la experiencia que nos cambie la vida. Eso es el viaje. Y esa sensación, uno, está presente en los 66 relatos, casi todos ellos, y además es la experiencia que uno, en cierto modo, vive leyéndolos. Genera un estado de expectativa. Hay ciertos autores, yo también me recuerdo adolescente y siento ser especialmente hoy autorreferente, ¿no? Pero yo autorreferencial. Me recuerdo con 16, con 18, con 20 años, leyendo En el camino, el libro de Jack Kerouac, leyendo Hojas de hierba de Walt Whitman, libros que te inducen al movimiento, decir, ¿cómo voy a quedar en mi casa? Quiero conocer el mundo. Claro, con 16 años, con 18 años, quieres abrirte a la realidad, ¿no? Bueno, pues esa experiencia vicaria, con un término que hoy se utiliza tanto en el ámbito político, la tenemos a través del libro, porque leyendo estos cuentos nos trasladamos en el tren, en el vapor, en la carreta, a pie, y vivimos de algún modo esta experiencia de transporte, de expectativa, con sus pros y sus contras, que transmiten los cuentos. Bueno, sería bueno, ¿no?, que la vida diaria nos dejara más oportunidades para poder hacer esos viajes, ¿no? Porque yo creo que también fomenta mucho la curiosidad y el deseo de estar vivo, ¿no? Y de compartir Yo creo que los viajes producen muchas cosas. Lo que pasa es que la vida diaria, la rutina diaria, yo creo que eso está descartado, lo impide, ¿no? Claro, yo creo que hay muchas cosas sobre las que hablar si hablamos de viajes, ¿no? Pero quizá uno de los efectos fundamentales del viaje, a mi juicio, y en la medida en que este efecto se cumple, nos acercamos más al viaje y nos alejamos más del turismo, es el hecho de que nos pone en contacto con una dimensión de nosotros mismos que no es la previsible. Y precisamente porque no es la previsible y no es la consabida y no es la convencional, es una dimensión que en ocasiones ni siquiera sabemos que existe. Es decir, o mejor dicho, hemos olvidado que existe. Nos pone fuera de nuestros parámetros, nos obliga a ver las cosas desde otra perspectiva, con esta referencia también metafórica que yo he utilizado a veces a propósito de diferentes cuestiones que han ido saliendo en estos programas, la idea de las anteojeras. De una manera o de otra, evidentemente cuando cumples años las anteojeras son todavía mucho más cerradas, pero de una manera o de otra todos vivimos en unos parámetros, en unas pautas, movemos nuestra vida, incluso yo diría geográficamente. Si uno hiciera al término de un mes, al término de un año, uniera la línea de puntos de la ciudad por la que ha pasado, se daría cuenta con consternación de que el territorio, el universo en el que se ha movido es relativamente limitado. Yo lo pienso, perdona que te interrumpa, Alberto, yo solo pienso algunas veces, bueno, ¿cuántas veces habré pasado ya por este camino que vengo a trabajar todos los días a él? O ahora en esta temporada en que no se puede subir el ascensor, ¿cuántas veces habré subido esta escalera a lo largo de este curso, ¿no? Así que esas preguntas se las plantea uno de vez en cuando. Así es, ¿no? Y nuestros horarios, y el periódico que lees todos los días, y los hábitos, y el sillón en el que te pones a leer, es decir, son rutinas que el viaje, por definición, te descoloca. Y es más, el viaje es más viaje cuanto más te descoloca. El viajero por excelencia es aquel que busca permanentemente no estar colocado, o a lo mejor sí, el viaje lisérgico busca estar colocado, pero todos los demás buscan el estar descolocado, el salirte de tus casillas, en sentido diríamos literal, ¿no? Entonces esa experiencia es muy interesante, a mí el viaje me interesa desde ese punto de vista, aunque lógicamente cada vez las obligaciones cotidianas, la propia edad, las obligaciones de tu día a día profesional te restringen más y acabas creyendo que tu pequeño territorio, tu pequeña jaula, porque si la ves desde fuera es una pequeña jaula, ese dibujo de los puntos que trazas al atravesar tus días no deja de ser, acaban de representando una jaula, tu pequeña jaula se aleja mucho de ese universo amplio al que aspiras cuando viajas. De ahí ese encantamiento del viaje. Yo espero que el COVID-19 nos haya ampliado un poco la mente en ese sentido y que aprovechemos mucho para viajar ahora, que bueno, que parece que la situación ya lo va propiciando.
que nos hayamos dado cuenta, ¿no?, de lo importante que también es salir, ¿no?, de esas rutinas habituales y sobre todo ir con mucha generosidad al viaje, ¿no?, impregnarse, ¿no?, de esas nuevas experiencias, porque al final eso enriquece mucho. Claro, efectivamente. Yo confío que sea así, que volvamos a retomar esa normalidad desde ese punto de vista, ¿no? La opción bueno, de que sean accesibles todavía otros países, otros mundos, meterse en un avión, etc. Bueno, confiemos en que ello sea así y precisamente por eso, en estas semanas previas al verano, estamos invitando al oyente a viajar, ¿no? Y en particular a través de los cuentos de viajeros, ¿no? Si quieres, si te parece, hago Sí, una muestra. vamos a seguir con el libro. Una muestra de algunos de los libros. Bueno, pues por ejemplo voy a comentar Tempestad, que es un fragmento, es el primero de ellos, de una relación, se llama así, Relación auténtica del naufragio y salvación de Sir Thomas Gates, caballero. Es una carta escrita en 1610 por William Strachey, narrando su propia experiencia como náufrago. La curiosidad que subraya Marta Salís con respecto al cuento es que Shakespeare, un año después, se inspiró para escribir un año después La Tempestad, en este cuento que, bueno, es también, es cierto, paradigmático de los relatos de viajes, ¿no? Porque están estas cosas de los peligros que asaltan al viajero, con una cierta connotación épica, y en el caso también de la época, con alusiones mitológicas y alusiones religiosas, ¿no? El primer cuento, que no es, diríamos, real, como comentábamos hace un rato, es el de Jonathan Swift, como decíamos, se llama Desembarco en Brobdingnag, y está sacado es el único texto que no es autónomo, está sacado de un libro previo, que son Los viajes de Gulliver, que hoy lo asociamos a la literatura infantil, uno lo lee cuando es chaval, pero que en la época, el libro es de 1726, bueno, tenía una referencia de crítica a la sociedad de aquel tiempo, impregnado de reflexiones filosóficas y de sátira política. Hay a continuación un cuento de Voltaire, de mediados del siglo XVIII, se llama Historia de los viajes de Escarmentado, escrita por él mismo, que es una especie como de parodia irónica, sarcástica, muy crítica, como corresponde al propio Voltaire, de las historias de viajes de la época, aquellos viajes clásicos de los contemporáneos de Voltaire que viajaban por España, por Italia, por el Mediterráneo, disfrutando las delicias de estas sociedades civilizadas, pero un punto exóticas todavía. Bueno, pues es una especie como de parodia, porque este escarmentado que viaja en el cuento de Voltaire recorre esos países, pero lo que hace es rastrear en ellos huellas de intolerancia, de tortura, de horror, de ejecuciones, con una lectura también sobre todo religiosa, ¿no? Está un cuento del que voy a extraer un pequeño texto, un pequeño fragmento, un cuento muy conocido, un pequeño fragmento como lectura final, que es Wakefield, es un cuento de Nathaniel Hawthorne, muy clásico, es el viaje no viaje, es el viaje, bueno, el viaje casi podríamos decir inmóvil, es una historia muy llamativa, es muy conocido, de un hombre que sin motivo aparente, sin explicación ninguna, un buen día abandona su casa y no vuelve hasta 20 años después. Lo sorprendente no es ya que sume en la incertidumbre, en la angustia a sus allegados, sobre todo a su mujer. Lo sorprendente es que este señor se instala durante 20 años en una vivienda cercana a su propio hogar, En la casa de al lado. desde donde contempla a diario su casa, ve las evoluciones de sus allegados y en particular ve a su afligida mujer, la señora Wakefield. Es una obra maestra realmente, y lo curioso, todavía más allá de la propia anécdota del asunto, es que transcurridos 20 años vuelve a su casa y sin decir palabras se incorpora a la vida cotidiana y sigue viviendo con ella y a su amada esposa, y no se dan explicaciones del porqué de este insólito comportamiento. Como ves, una avanzadilla del clásico bajar a comprar tabaco. Lo estaba pensando. Entonces, bueno, muy interesante, ¿no? Ya digo, conocida, un cuento que está en muchas antologías, que se ha publicado exento como cuento en alguna editorial española, etc. A continuación aparece Julio Verne. Un boyer, realmente un boyer, ¿no? Yo creo que le gustaba más eso que ser esposo abnegado. Observa desde las ventanas la evolución de su vida, ¿no? Sin él.
Un drama en los aires, y el nombre ya, el título ya dice cosas, es el cuento de Julio Verne, publicado en 1851, y efectivamente habla de un viaje angustioso, opresivo para el lector, en globo, ¿no? Ahí el cuento del niño de Charles Dickens es muy bonito, es un cuento en donde, bueno, es un viaje, pero es un viaje vital, diríamos, alegórico, en donde el viajero se va encontrando en el camino sucesivamente a un niño, a un muchacho, a un joven, a un adulto y a un anciano. De cada uno de ellos va aprendiendo cosas y de cada uno de ellos va dejando cosas atrás. Y entonces el viaje, en definitiva, lo que se nos está contando es el viaje de la vida, con las diferentes etapas, los descubrimientos, las despedidas, etcétera. Hay un autor danés, Carl Berghardt, que yo no conocía en absoluto, de 1852. En 1852 firma El Vellocino de Oro, y es un cuento también muy interesante. El vellocino de oro es el símbolo, en este caso, de la riqueza. Es un joven que abandona a su madre, abandona a su amada en una pequeña aldea en Dinamarca en busca de las riquezas, en busca de labrarse un porvenir, en busca de este simbólico vellocino de oro. Durante más de 20 años también está ausente de su tierra y luego al final vuelve, y cuando vuelve se encuentra un panorama radicalmente cambiado, y entonces hay un punto de nostalgia, de melancolía, y hay siempre como una especie, en este caso, una especie como de lección que ha aprendido en los 20 años de su vida el viajero. Bueno, esto pasa también con los exiliados, Alberto, ¿no? Que al final, tanto tiempo fuera de la tierra, ¿no? Que al final ellos cuentan que la principal sensación que tienen es de no ser completamente ni de un sitio ni del otro sitio. Sí, hay algún otro cuento, ahora si surge, mencionaré algún otro cuento que habla del exilio y que habla de la inmigración. Algún cuento actual, muy actual y centrado, ambientado, diríamos, en España. Ahora lo veremos también. Hay un cuento, El carruaje fantasma, estoy siguiendo yo también este orden cronológico, de una autora que yo tampoco conocía, Amelia Edwards, que era escritora y egiptóloga, una adelantada a su época. Es un relato de 1864 y es de el protagonista, está perdido en la nieve y se mueve, hace un viaje un tanto siniestro entre el sueño, una especie de delirio de ultratumba, que lo conectan con un género que a mí no me dice gran cosa, pero bueno, el cuento es interesante, que es el género de terror, ¿no? Los cuentos de terror. Mark Twain, que también ha aparecido aquí en Todos los libros un libro hace unos meses, aparece de él un cuento, Canibalismo en el tren, que ya en su título vemos este punto irónico, humorístico, clásico de Twain. Y bueno, no es un canibalismo en sentido literal, pero es una parodia de los protocolos políticos en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa norteamericana. También ocurre, como dice el título, en un tren. También así con un punto mordaz, jocoso, pero no tan humorístico como el de Mark Twain, Émile Zola tiene un relato del año 1877 que se llama El viaje circular, que es una pareja de recién casados que no logra nunca consumar su amor porque tiene que posponer permanentemente su luna de miel, y el viaje, el cuento nos cuenta final, después de muchas vicisitudes, el atribulado viaje de novios de esta pareja, ¿no? Guy de Maupassant, que es un clásico autor de cuentos francés, recoge la antología de él, quizá el cuento más conocido, que también ha sido publicado en muchas antologías, pero ha sido publicado por separado, de manera autónoma. Es un cuento un poco más largo de estos breves que comentaba, Bola de sebo. Es del año 1880 y ese cuento reúne en una diligencia a una decena de personas que pertenecen a estamentos sociales diferentes, huyendo del terror en la guerra franco-prusiana. Atraviesan Francia ocupada por los ejércitos de Prusia, los ejércitos enemigos, y en esa conjunción dentro de un territorio cerrado de la dirigencia de 10 personas de clases sociales diferentes, se ponen de manifiesto los prejuicios de clase, la hipocresía social. Hay un personaje central entrañable, que es esta Bola de sebo, que es una prostituta, que acabará dando lecciones de moralidad a los estirados personajes de clase alta que la desprecian por su condición. Es curioso, que yo no lo sabía, que está en el origen de la película de John Ford, La diligencia. Si la recuerdas, un clásico también, sí. Varias personas, entre ellos también una mujer de vida, digamos, disoluta, por llamarlo de una manera así eufemística, que coincide en ese territorio, solo que en este caso trasladaba la acción al oeste norteamericano. Hay un cuento
espléndido, América, de Arthur Schnitzler, como la película, la película de Elia Kazan, y con un cierto paralelismo. América opera en la película, perdón, en la novela, como en los dos planos, en el plano real y en el plano metafórico. En el plano metafórico como bueno, la ilusión de ese nuevo continente, pero también en el plano real, porque el personaje del cuento llega a América. Pero cuando llega a América están todas las connotaciones de lo que esperaba que fuera y no fue. Es un cuento muy, muy bonito, lleno de emoción. Y ya anticipo para adelantar, espero que lo pueda llevar a cabo, no estoy seguro, que Buscando Leones en las Nubes, en el próximo curso, espero dedicar 2, 3, 4 programas a algunos cuentos que tienen autonomía, que caben en el espacio de una hora y que yo les estoy viendo una cierta dimensión radiofónica. Espero construir, si hay ocasión, construir para el curso que viene algunos de estos programas de Buscando Leones, y uno de esos cuentos es el de América, de Arthur Schnitzler, que es un cuento precioso, ¿no? Bueno, como estamos hablando de literatura de viajes, un pequeño inciso que también se han hecho y se siguen haciendo muy buenos programas de viajes en la radio. Hay excelentísimos programas que se dirigen fundamentalmente a ese tema que son los viajes. Claro, porque, como hemos dicho, ¿no?, el viaje es algo que interesa a casi todo el mundo, y yo creo que el medio radiofónico, la capacidad de evocar otros paisajes, otros escenarios, otras experiencias, es muy potente. Lo es, lógicamente, un Con las documental. músicas, por ejemplo, que tanto definen, ¿no?, a otros lugares. Claro, yo digo, claro, lógicamente el documental en televisión es mucho más poderoso quizá, ¿no? Pero esa capacidad de evocación, de sugerencia que tiene la palabra hablada, y además, como sugieres, las músicas, pues efectivamente es una de las potencialidades de la radio. Me cito ya por tercera vez a lo largo del día de hoy, lo cual está cerca de constituir un récord. Buscando Leones en las Nubes hay muchos programas en donde se viaja, en concreto a África, pero hay varios programas dedicados a la vuelta al mundo, con músicas de diferentes países, de manera que efectivamente es una dimensión, esta radiofónica del viaje, que a mí me interesa mucho y que he explorado en la medida de lo posible. Más cosas, por ejemplo, el judío errante, un cuento de Kipling, que también ha estado Kipling en todos los libros un libro. Es un cuento curioso, también con una dimensión metafísica. Es un hombre con mucho miedo a la muerte, aterrorizado ante el fin inexorable que nos espera a todos, pero a la vez esperanzado, porque se le ha contado que si uno viaja siempre hacia el este, si vas dando la vuelta, no se muere nunca. No se muere. Entonces, su periplo, el que se nos cuenta en el relato de Kipling, es un periplo totalmente desmesurado, de descabellada huida contra el tiempo, permanentemente hacia el este, intentando que el tiempo no le pille, en definitiva. Y bueno, es un cuento muy duro. El final no lo voy a destripar, pero este hombre que corre contra la eternidad y con un cronómetro en la mano, lo veremos al final en un bungalow en Madrás, una experiencia terrorífica. Bueno, pues sería maravilloso que el movimiento acabara con la muerte, ¿no? A mayor velocidad, menos tiempo, y que al final ese tiempo no fuera nada. Sería estupendo. Y bueno, quizá frenético, el modo de vida sería un sin vivir, pero por lo demás la expectativa quizá mereciera la pena, ¿no? Fíjate, el primer escritor español que aparece es Clarín. Clarín aparece con otro cuento magistral, El dúo de la tos, también en título explícito, ¿no? Dos enfermos de tuberculosis que huyen de su enfermedad, huyen de la muerte inevitable que va a acarrear su enfermedad, y coinciden, sin llegar a conocerse, en un hotel, en una noche, en donde sus toses, desde diferentes habitaciones, desde los ventanales de las diferentes habitaciones, permiten una especie de contacto irreal, porque no hay tal contacto, y es un cuento en donde los vemos a los dos solos, débiles, angustiados, melancólicos, declinantes. Al final acabarán abandonando el hotel cada uno por su lado, siguiendo esa absurda huida de la enfermedad. Un cuento bellísimo, conmovedor y magistral desde mi punto de vista. Y tras él
en la sucesión cronológica aparece Emilia Pardo Bazán, de la que este año, de cuya muerte cumplimos este año 100 años, ¿no? Yo espero también que en el primer trimestre del próximo curso pueda traer un monográfico sobre Emilia Pardo Bazán. Ya veremos si me da tiempo a ello, ¿no? Hay un cuento estupendo, El Polizón, que nos ofrece una variante de viaje que hasta ahora no había aparecido en el libro, que es el viaje de la emigración. Está ambientado en Coruña, en el puerto de La Coruña. Bueno, Coruña, sabes que en la obra de Pardo Bazán aparece como marinera. La ciudad marinera que aparece en sus novelas remite a Coruña, ¿no? Y entonces ahí tenemos, bueno, vemos a unos aldeanos y campesinos gallegos que están a punto de iniciar en un vapor que está atracado en el muelle de La Coruña una travesía también hacia América, esa América de la inmigración que tanto peso ha tenido en la historia del siglo XX en Galicia. Otro cuento también excepcional, magistral. Si bajamos la costa gallega un poquito, nos encontramos inmediatamente del otro lado de la frontera a Esa de Queiroz, el portugués Esa de Queiroz, con otro libro, otro cuento fantástico, La Perfección, que juega, y es otra de las variantes de los relatos del libro, que es la recreación de historias ya conocidas. Juega con la historia de Ulises. Es una recreación de la historia de Ulises muy curiosa, porque vemos a Ulises en la isla de Ogygia o Gigia, en cualquier caso no recuerdo el nombre y cómo se pronuncia de la isla, pero sí recuerdo perfectamente, presentamos aquí la Odisea también hace unos meses, la experiencia de Ulises retenido en esa isla por los infinitos placeres que le proporciona la diosa Calipso. La historia, la vivencia de Ulises en la isla pasa muchos años, no recuerdo exactamente si eran 10 o 12 años, en la isla es una vivencia absolutamente placentera. Es verdad que en él, en su mente, está la sombra de Penélope, de su hijo Telémaco, de volver al hogar, etc. Pero la variante que introduce esto, Esa de Queiroz, es curiosísima. Ulises está harto ya de la vida, de la buena vida, de la buena vida. De la buena vida, de la perfección. Fíjate que el cuento se llama La Perfección. Entonces, lo que se nos cuenta es cómo le plantea a Calipso el decir, hasta aquí, me marcho ya, en busca de, dice literalmente, los trabajos, las tormentas, las miserias, el deleite de las cosas imperfectas. Por lo tanto, es una variación sobre una anécdota de la Odisea muy sugerente, muy curiosa. Muy sugerente y también con una buena lectura, ¿no? Que para poder valorar lo bueno hay que también vivir lo malo, ¿no? O sea, sin una cosa sin la otra no puede existir mucho tiempo. Efectivamente, así es, ¿no? Otros dos nombres mayores de la literatura universal, Chekhov y Conrad, también aparecen, claro. Del primero aparece En la carreta, que también es otro cuento lleno de melancolía, pero a mí me ha entusiasmado. Chekhov me entusiasma. Lo que ocurre es, claro, hay cosas que dices, bueno, los quiero traer a todos los libros un libro, pero no estoy en condiciones tampoco de recuperar tantas lecturas, ¿no? En el cuento, en la carreta del cuento, viaja una maestra que ya ve cómo empiezan a quedar atrás la lozanía y las ilusiones de la juventud, se consume en esto que hablábamos antes, una vida solitaria, rutinaria, anodina, y bueno, percibe o intuye o ansía un futuro, dice, que no fuera la escuela, el camino de ida y vuelta a la ciudad, y de nuevo la escuela, de nuevo el camino, y dice ella de nuevo en el cuento, tenía ganas de pensar en unos ojos bonitos, en el amor, en esa felicidad que nunca llegaría. Como ves, muy chejoviano, ese tono melancólico. Y bueno, hay un encuentro en ese viaje en la carreta que, bueno, por un momento le permite quizá, no quiero tampoco destriparlo, quizá aventurar la posibilidad de un cambio en su vida. El cuento de Conrad también es muy interesante, se llama Juventud y nos muestra a 5 amigos que en una taberna, es un cuento, claro, como tantas veces en la obra de Conrad, el mar está presente. Uno de los 5 amigos, Marlowe, que precisamente es el nombre del personaje principal de El corazón de las tinieblas, ese cuento, esa novela corta de Conrad que fue la base de Apocalipsis Now, la gran película de Coppola. Marlowe, uno de los 5 amigos, rememora uno de sus primeros viajes en la marina mercante, uno de los primeros viajes en los mares de Oriente y también su primera travesía como segundo de a bordo. Y de nuevo, pues cuenta una experiencia en un viaje muy complicado, una navegación muy complicada, una experiencia iniciática. Es un relato
épico, memorable, muy en consonancia con la obra de Conrad y también uno de los más destacados para mí de un libro que está lleno de maravillas, ¿no? El último cuento del siglo XIX recogido en la antología es uno de Edith Wharton que se llama Un viaje, y es un viaje de regreso a Nueva York en un tren de un matrimonio en el que vemos cómo el entusiasmo inicial de la pareja se ha convertido bueno, en otra cosa, con un final, tampoco quiero anticiparlo, dramático, imprevisible, y que ocurre en los compartimentos del ferrocarril. Y en consonancia, el primer cuento del siglo XX es de un autor clásico muy conocido en relación con Nueva York, con obra relacionada con Nueva York, O. Henry. Y bueno, también es un viaje en tren y un joven, bueno, una mujer joven y un joven también conocido, antiguo, viajan en un tren pero en unas condiciones muy raras. Él es alguacil y lleva esposado a un delincuente, pero luego al final el cuento se convierte en otra cosa. ¿Cuántas cosas pasan en un tren? Yo creo que Sí, los viajes y tren están más unidos que cualquier otro medio sí. de locomoción. Sí, yo creo que es el que tiene una presencia, no los he contado, pero es el que tiene una presencia más consistente, diríamos, en el libro, ¿no? Otro autor español, gallego también, Ramón María del Valle Inclán, está con un cuento, Santa Valla de Cristalmide, que es un cuento muy breve y que nos lleva a otra vertiente del viaje, de un viaje muy particular. Este es el viaje de las romerías. Entonces vemos una sucesión muy valleinclanesca de seres deformes, mendigos, enfermos, ciegos, tullidos, leprosos, apestados, que viajan, una romería, esta de Santa Valla de Cristalmilde, bueno, hacia la ermita, en donde está la imagen de la santa, que se supone va a curar sus males, ¿no? El esperpento aparece, como siempre, ¿no? El Sí, esperpento, claro, es perfecto. el tremendismo. Esa es la idea, ¿no? Los personajes los hemos visto en Divinas Palabras, los hemos visto en otras obras de Valle Inclán, ¿no? Hay un cuento de Jack London que aparece a continuación, Aloha Oe, no sé si lo pronuncio bien, o Aloha Oe, que por cierto será la canción, el tema musical que voy a incorporar al final de la reseña, que está ambientado en los muelles de, bueno, Jack London, como sabes, Alaska, Hawái, está ambientado, un gran viajero, ambientado en los muelles de Honolulu. Y aquí es el momento privilegiado que se recoge en el cuento es la de una despedida. Una joven hija, con solo 15 años, de un senador norteamericano, vuelve embarcada, la vemos en el muelle, hacia su país, de regreso de una estancia de un mes en Hawái, y en ese mes en Hawái ha conocido a un joven, digamos, un amor tropical, con el problema, que es lo que aflora en el cuento, de que el chico tiene rastros de sangre nativa en las venas, ¿no? Entonces esa separación, esa despedida, Aloha Oe es la canción que se canta como despedida, una canción que tiene un especial valor para los enamorados, tiene también un doble sentido, se canta durante el relato, no sabemos si se está diciendo adiós al chico. Hola, ¿Perdón? hola, ¿no? Yo no sé si quiere decir también hola, aloha o aloha. No, Creo que aloha oe, también, aloha, no sé la pronunciación, aloha oe se escribe literalmente y el sí. sentido no sé si es adiós o algo así, no lo sé exactamente. Yo lo que tenía entendido es que sirve tanto como despedida como para saludar una bienvenida, pero seguramente no estaré muy acertada con eso, porque no, tampoco tendría demasiado sentido. En cualquier caso tiene ese valor de la despedida del viaje, pero también quizá la despedida de una etapa de la vida, una adolescencia, la renuncia también en cierto modo a sueños. Thomas Mann, que fue premio Nobel, y hay varios premios Nobel recogidos en el libro, presenta de él, se nos presenta otro cuento ferroviario, el accidente ferroviario, en donde un accidente en un tren es la ocasión para que el autor nos hable de, bueno, el contacto entre diferentes personajes que van en diferentes secciones, primera clase, segunda clase del tren, que coinciden como consecuencia del accidente, y es la ocasión, como digo, para hablarnos de estas diferencias de clase. La mujer de hielo es un cuento también muy interesante, de una autora, Grace James, que es británica pero que nació en Tokio, y es un cuento japonés en realidad, ¿no? Es un cuento que tiene esa atmósfera evanescente y que está impregnado de la delicadeza de los cuentos, de la experiencia japonesa. Se basa en un cuento originario del folclore del país nipón y es también muy delicado, muy melancólico, muy triste, pero muy bello, ¿no?
Otro Nobel, Pirandello, Luigi Pirandello, nos presentó un cuento, El viaje, también muy interesante, muy atractivo el cuento. Una joven viuda, muy joven, que tiene 35 años, entonces quizá es un cuento de 1910, entonces 35 años no era tan joven, pero bueno, lleva 13 años encerrado, encerrado en una especie de duelo de 13 años desde la muerte de luto, digamos, desde la muerte de su marido. Y bueno, hay una ocasión, en una situación muy particular de su vida, que tampoco voy a desvelar, de viaje con su cuñado. Y este viaje con su cuñado abre expectativas que en su vida también habitual no contemplaba, ¿no? Hay una escritora feminista que yo desconocía, Charlotte Perkins Gilman, del que se incluye un libro, un cuento, La potestad de la viuda, que tiene su gracia, en tanto que, bueno, todo gira acerca de qué va a pasar cuando se abra el testamento, y el testamento pues va a dejar con un palmo de narices a los hijos del muerto y va a permitir que la viuda se embarque en un viaje por Australia, por Nueva Zelanda, por Madagascar. Es un cuento interesante. Lo es desde otra perspectiva radicalmente distinta el de Pessoa, un viaje nunca hecho, es un viaje metafísico, es una reflexión acerca de la identidad, el sentido de la vida, es un viaje que no se hace nunca, está extraído del libro del desasosiego. Acelero ya, porque me quedan muchas cosas que querría comentar y no puedo comentar. Realmente son una muestra amplísima, ¿no?, de los mejores autores que podamos pensar. Claro, fíjate, está Unamuno, y esta es la referencia de Salamanca que hablaba antes. Unamuno en una dimensión que para mí era absolutamente desconocida. El cuento se llama Mecanópolis y es un cuento en cierto modo de ciencia ficción, es una distopía, diríamos hoy, desasosegante, y nos lleva a un universo deshumanizado en el que las máquinas controlan el mundo. Sorprendente asociarlo al universo unamuniano. Para mí, absolutamente desconocido. ¿Y buen cuento, Alberto? Sí, muy interesante, muy curioso, ¿no? Y anticipatorio en cierto sentido, ¿no? Porque, bueno, sí que hay ideas que podríamos conectar con este mundo actual en donde las máquinas controlan, etc. ¿Sabes que estuvo a las puertas del Nobel, Miguel de Unamuno, y que Alemania se opuso y no tuvo el Nobel por eso? Sí, sí. Ya te digo que la presencia de autores que han merecido el Nobel o que lo han tenido es muy grande en el libro. Está James Joyce, como un libro, un cuento estupendo, Evelyn, también lleno de melancolía, de una mujer, una joven, que tiene un amante y se debate en todo momento durante el cuento y todo estalla en el momento final entre la fuga con el enamorado, que le va a permitir conocer un mundo nuevo, una vida nueva, y la permanencia en ese hogar familiar, pero que es anodino, que es mediocre, pero que a la vez es previsible, es confortable, es seguro, ¿no? Y todo el cuento juega con esa expectativa de qué va a ocurrir en el momento de la verdad, cuando de verdad tenga que incorporarse creo que es un barco en el que se va su amante, si se suma o no se suma a última hora al viaje, ¿no? Hay el de la canoa, el cuento de la canoa es de Horacio Quiroga, escritor uruguayo, se llama A la deriva, y cambiamos radicalmente de entorno, estamos en la selva, estamos en el Paraná, y es un viaje angustioso, desesperado, febril, de un personaje al que le muerde una serpiente venenosa y no tiene en el entorno en el que se mueve, en mitad de la selva, no tiene formas de reaccionar contra el veneno, y es un viaje también contra el tiempo, intentando a través del río, intentando encontrar solución a la ponzoña que va deformando sus miembros, un cuento en cierto modo terrorífico, ¿no? No sé cómo seleccionar, a qué seleccionar. Tengo idea, Lovecraft, por ejemplo, por remitirme a otro autor que me entusiasmaba en mi adolescencia, cuentos de terror gótico. Y que sigue entusiasmando a la juventud actual. Sí, a la juventud sigue entusiasmando, a mí no me dice nada. A mí no me dice absolutamente nada, pero que bueno, es interesante en la antología porque presenta un viaje inducido por la droga, un viaje causado por una sobredosis de opio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa dimensión también es interesante. Está Kafka con un cuentecito, La partida, con todas las características, todos los rasgos de la obra de Kafka, este absurdo. Es un hombre que viaja, o sea, con un único motivo. Lo único que quiere es marcharse de aquí. Dice, quiero marcharme de aquí, literalmente. Entonces tiene este
absurdo, de la metamorfosis, la transformación. ¿Te acuerdas de aquella discusión teórica acerca de cómo traducimos el libro? Esa sensación de opresión, de absurdo, que está muy presente en la obra de Kafka, también está en este cuento. Hay otro muy bonito de Liam O'Flaherty, un escritor irlandés que yo también no conocía, La marcha al exilio, y es un cuento muy triste, también sobre la emigración, y nos vemos, se nos pone en la fiesta de despedida de 2 de los 8 hijos del matrimonio Fenney, que 2 de ellos van a viajar a Estados Unidos, emigración, a causa de la pobreza y en busca de expectativas. Luego hay premios Nobel que yo desconocía. Johannes Jansen tiene un cuento de un viaje en moto. Llegaron al ferry, con título entre interrogantes. Otro Nobel ruso, Iván Bunin, con un cuento Insolación espléndido, en un viaje en barco. Están Somerset Maugham y Pavese, 2 grandes autores, uno con un cuento sobre un barco que va desde Yokohama hasta Europa, y el cuento de Pavese, también muy típico de la literatura de Pavese, Viaje de bodas, impregnado del fracaso, la angustia existencial, la incomunicación, la soledad, esa profunda infelicidad de las obras de Pavese. Hay un cuento vinculado a España, indirectamente, de un escritor que yo tampoco conocía, Mogens Kierkegaard, un escritor danés muy comprometido con las causas de la izquierda, resistente contra el nazismo, que invadió su país en la Segunda Guerra Mundial, y escribe un cuento que nos presenta Marta Salís, La refugiada Conchita Mosquera, que tiene como protagonista esta chica de apenas 19 años, española, que con un hijo a sus espaldas huye de España después de la Guerra Civil, al final de la Guerra Civil, atraviesa el sur de Francia hasta llegar a Niza, va a pie, no tiene medios para desplazarse por otra vía, y va desde un pequeño pueblo de Huesca, del que es originaria, hasta Niza, y en Niza se encuentra la Costa Azul, la desahogada vida de los habitantes de aquella zona, lo que contrasta con la infelicidad, con las privaciones, con el hambre de la propia chica, ¿no? Hay otro cuento muy interesante que ha dado lugar a varias películas, una clásica y otra más reciente, de hace 3, 4, 5 años, La vida secreta, de Walter Mitty, que es un cuento de Jay Starber, Walter Mitty es un señor también de vida aburrida y vulgar, pero que constantemente fantasea con que es un superhombre, con que se ve incorporado a aventuras sorprendentes. Él vive en su día a día, como digo, muy limitadito, y sometido por su mujer impositiva, y él lo que hace es conjurar el tedio gris de su vida con estas invenciones de fantasías, la vida secreta de Walter Mitty. Langston Hughes, que es un escritor de raza negra de los años 20-30 del siglo pasado, yo dediqué Buscando Leones en las Nubes 2 programas a sus poemas, precisamente coincidiendo con música negra, coincidiendo con, fíjate cuánto tiempo nos remitimos ya, con la primera toma de posesión de Obama como presidente de Estados Unidos, y el cuento Desayuno en Virginia, de Langston Hughes, que está en la antología, tiene como protagonistas a 2 jóvenes negros que de nuevo en un tren sufren un episodio de racismo, pero en el que afortunadamente encuentran la presencia de un personaje blanco que se pone de su lado. Está el matrimonio Bowles, Jane y Paul Bowles, con cuentos ambientados con un cierto exotismo. El de ella en Guatemala, el de él en Marruecos, también un cuento desasosegante. Hay un par de cuentos de ciencia ficción, como contaba hace un rato, Ray Bradbury, El estallido de un trueno, que está ambientado en 2055 y hay una máquina del tiempo que permite volver al pasado, y en el pasado ocurre algo que cambia radicalmente el devenir posterior de los acontecimientos, es decir, cambia el presente desde el que viajan al pasado los protagonistas, con una, digamos, ilustración literaria de la idea de cómo el aleteo de una mariposa puede provocar cambios imposibles de prever, ¿no? Al otro lado del mundo, sí. Claro, al otro lado del mundo, en este caso al otro lado del tiempo. Y Philip K. Dick, que es otro gran autor de ciencia ficción, presenta un cuento que se llama El planeta imposible. Está ambientado también en un mundo del futuro, en un planeta desconocido, y hay una mujer, una señora anciana, que tiene 350 años, originaria de la Tierra, pretende satisfacer su último deseo, que es poder conocer ese planeta que ha quedado ya ahí arrumbado, ya nadie lo visita, son ruinas, una superficie quemada, se nos cuenta el futuro de la Tierra, pero
anticipándonoslo, cuando ella vuelve en un viaje espacial para conocer lo que fue su infancia 350 años atrás, se encuentra un globo rojo y sin brillo, los restos coagulados de antiguos mares que bañan la quemada y corroída superficie. Es un libro curioso, un cuento curioso. De Juan Rulfo, Paso del Norte, es un cuento sobre la emigración de México a Estados Unidos y con muchísimas connotaciones de las obras principales del estilo de Rulfo, ¿no? De Pedro Páramo y del Llano en Llamas. Llano. Y bueno, quizá como estamos muy mal de tiempo, quiero mencionar, para cerrar quizá, Vuelta a casa, de una escritora de Rabat, marroquí, Laila Lalami. Nos presenta a Aziz, que es un joven marroquí, que después de 5 años en España, a donde llegó atravesando en patera el estrecho de Gibraltar, vuelve a Casablanca. E ilustra perfectamente, hay varias ilustraciones de esto que voy a contar en el libro, esa idea que tú comentabas al principio, ¿no? Esta desubicación del que después de 5 años en España vuelve a su lugar de origen. Vuelve con añoranza, pero cuando retorna a Casablanca se da cuenta de que aquel mundo ya no es el suyo y por lo tanto, bueno, acabará abandonando la mujer que le ha estado esperando 5 años, el entorno familiar, porque ya nada le dicen, él ya es otra persona distinta, ¿no? Quizá mencionar como cierre que aparece el cuento de Maggie O'Farrell, todo el cuerpo, en donde es esta narración realista de carácter autobiográfico, en donde ella, la escritora, nos cuenta que a partir de las malas notas que obtuvo en un curso de Cambridge, aceptó la invitación de un amigo para viajar a volar a Hong Kong sin ningún propósito, y allí en Hong Kong, ella, en el viaje ya, va contando, bueno, sus experiencias y cómo ahí esa confusión vital inicial, esa confusión, digamos, de su etapa de estudiante, acaba desembocando en, bueno, lo que va a ser el germen de su incipiente carrera como escritora, hoy una carrera consolidada. Maggie O'Farrell tiene una obra literaria ya diríamos con repercusión y de calidad en el mundo literario. Bueno, un viaje que en ese caso cambia la vida, ¿no? De esos viajes que cambian la vida. Alberto, pues vamos, la canción ya nos has anticipado un poco, pero recuérdanos qué es lo que vamos a escuchar y hay tiempo, además, porque es el último programa, además de esta temporada, para que leas luego un pequeño fragmento. Vale, pues Aloha Oe es esa canción del cuento del mismo título de Jack London. Una de las estrofas de la canción dice: mi amor por ti, mi amor quedará contigo hasta que volvamos a vernos. La verdad que es esta idea, como digo, de la despedida. La vamos a oír en la interpretación de un grupo que desconozco, de Rose Ensemble, y aparece como complemento también a una pequeña lectura, un fragmento, como decía, de Wakefield, este señor que abandonó su casa y se plantó a pocos metros de ella para observar, voyeur, como decías tú, para observar los 20 años de vida que han transcurrido de su mujer, de su familia, de sus amigos. Bueno, y la selección supongo que la has tenido complicado, ¿no? Para poder elegir alguna selección. Sí. Sí, ya te digo que hay muchos cuentos que son radiofónicos, también hay que buscar la posibilidad de que encajen en tiempo, pero ya te digo, 4 o 5 de ellos los he seleccionado para Buscando Leones en las Nubes, poder fragmentarlos. He pensado también si admiten una lectura en donde cada fragmento tenga sentido en sí mismo, hacer algo que pudiera, bueno, de una manera autónoma, desprovisto del resto, del contexto, poder tener sentido, ¿no? Y ya te digo que sí, en ese sentido hay 4 o 5 relatos que podría haber leído ahora, ¿no? He escogido este fragmento menor porque yo creo que encaja mejor también. Los relatos de los que hablo son breves, pero bueno, 10 minutos pueden llevar perfectamente, que espigados en torno a un programa de 1 hora, intercalando la música, sí que encajan, pero que aquí yo he preferido algo más conciso, ¿no? Muy bien, pues cuando tú quieras. No, simplemente quiero despedirme porque con esto cerramos, como decíamos, el curso y me quiero despedir hasta septiembre, en donde volveremos a... Bueno, que veo que con muchas ideas, por lo menos sí, para el programa Buscando Leones nos has dado muchísimas ideas que quieres llevar a la práctica. En Buscando Leones en las Nubes va a haber muchas ideas que ya están fraguándose. En todos los libros, un libro hay un plan de un cierto cambio, no sustancial, pero sí un cambio que ya anticiparemos. El primer programa del curso que viene contaremos las líneas maestras
del espacio. Y bueno, invito a los oyentes, por supuesto, a leer mucho este verano, a leer algunas de nuestras recomendaciones de a lo largo del curso y a esperarnos, yo creo que con impaciencia, porque el 6 de septiembre reanudaremos esta serie de propuestas de libros que, a mi juicio, siempre limitado, pero creo que pueden resultar interesantes para lectores muy distintos. Desde luego que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta temporada, por esta nueva temporada, Alberto, y nos escuchamos a la vuelta. Así es, pues hasta la vista a todos y vamos con Wakefield de Nathaniel Hawthorne. Recuerdo haber leído en algún viejo periódico o revista la historia, que aseguraban verídica, de un hombre, llamémoslo Wakefield, que se ausentó una larga temporada del hogar conyugal. El caso, contado de manera tan abstracta, no es muy extraño, ni puede considerarse malo o descabellado sin aclarar debidamente las circunstancias. Sea como sea, y aunque diste mucho de ser el más grave, quizás sea el atropello conyugal más insólito del que se haya tenido noticia, amén de una monstruosidad digna de hallarse en el catálogo de las rarezas humanas. El matrimonio residía en Londres. El marido, fingiendo que se marchaba de viaje, alquiló unas habitaciones en la calle contigua a su domicilio, y sin que su mujer ni sus amigos supieran nada de él, y sin el menor motivo para autodesterrarse, vivió allí más de 20 años. Durante este tiempo contempló a diario su casa y vio con frecuencia a la afligida señora Wakefield. Y después de tan largo paréntesis en su felicidad conyugal, cuando todos le daban por muerto, su herencia se había repartido, nadie recordaba su nombre y su mujer llevaba mucho tiempo resignada a una viudez otoñal, entró una noche tranquilamente por la puerta como si llevara un día ausente y fue un amante marido hasta su muerte. En líneas generales es lo único que recuerdo. Pero este incidente, aunque lleno de originalidad, sin precedentes y probablemente irrepetible, me parece de los que despiertan la simpatía del género humano. Cada uno sabe en su foro interno que no cometería semejante locura, pero tiene la sensación de que otros podrían cometerla. Yo, al menos, he pensado a menudo en esta historia, con asombro siempre, pero convencido de su veracidad, imaginando el carácter de su protagonista. Cuando un asunto nos causa tanta impresión, merece la pena dedicar algún tiempo a meditar sobre él. Si el lector lo desea, puede hacer su composición de lugar. Y si prefiere recorrer conmigo los 20 años que duró el capricho de Wakefield, le doy la bienvenida. Confío en que habrá unos principios y una moraleja, aunque no logremos encontrarlos, expresados con claridad y concisión en la frase final. Siempre es bueno reflexionar, y cualquier episodio sorprendente encierra una enseñanza.